¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenas tardes. Soy Diego Fernández, pertenezco a la familia de CCL Perú, encargado del área de calidad y proyectos eh, pensados. En esta oportunidad vamos a realizar una charla gracias gracias a los amigos de Constructivo y Construproducto sobre lo que es el sistema postensado en edificaciones de Perú. Voy a compartir mi pantalla un momento. Listo. A ver, este webinar que hemos preparado para ustedes en esta oportunidad, eh, lo hemos partido en básicamente estos 5 temas, ¿no? Voy a hacer una breve introducción a lo que es SL Perú, lo que es el postensado, ¿no? Alguna información básica sobre lo que es el sistema mismo, qué es el sistema postensado SSL para la integración de proyectos que vemos hoy en día en el Perú, los proyectos de éxito que hemos tenido, la experiencia que nos abarca en el mercado peruano, desde que hemos comenzado operaciones acá, y lo que es una reflexión en la nueva etapa de la construcción, que más o menos es el espíritu de este webinar en esta oportunidad. CSL Perú es una empresa dedicada a lo que es servicios de soluciones en ingeniería. Estamos representados en todos estos países, y en Perú tenemos operaciones desde el 2011. Les voy a hablar un poco de CSL como calidad. Nosotros somos una empresa que está certificada en todo lo que es sistema postensado, ¿no? Nos avala las normas europeas y americanas, cumplimos con todos los estándares con respecto a lo que es el sistema mismo, ¿no? Tenemos un sistema integrado para la ejecución de proyectos y diseño, y estamos asociados con proveedores que promueven las buenas prácticas. ¿Qué servicios brindamos como CSL? Tenemos en nuestra gama, en nuestro gran abanico de soluciones, presentamos una infinidad de servicios, ¿no? Entre los cuales hay consultoría de estructuras, ¿no? Para lo que es el predimensionamiento, tanto de elementos de concreto reforzado como concretos armados. Soluciones en losas, ¿no? En este caso, el espíritu de este webinar es las losas postensadas, pero aún así desarrollamos esos tipos de losas, incluyendo las losas de pavimentos. También desarrollamos soluciones en verticales con postensado, concreto armado, estructuras civiles de ambos tipos, apoyos de puentes, inyectado de fisuras y soluciones de prefabricados. Entonces, abocándonos más a lo que es la charla hoy en día, de hoy que se va a realizar, ¿qué es el postensado? El postensado es una técnica mediante la cual se aplica preesfuerzo al elemento, al elemento reforzado. Entonces, el preesfuerzo tiene una frase muy particular, que en un momento yo la escuché, que dice que el preesfuerzo es el triunfo de la razón, ¿no? Esto quiere decir de que el diseño mismo en elementos preesforzados trabaja en un equilibrio entre las tensiones y compresiones en el elemento, ¿no? Esto evita muchas veces de que se genere sobredimensionamientos o mayor cuantía de acero de lo que es. Entonces, es prácticamente el punto idóneo en lo que es el diseño de las estructuras. Entonces, si este concepto lo abocamos un poco más a lo que es aspectos de la etapa de anteproyecto, por así decirlo, le decimos de que esta frase le puede dar constructibilidad a lo que es la planificación desde etapas tempranas del proyecto, ¿no? Y más adelante vamos casi concluyendo este webinar, vamos a reflexionar un poco sobre esa frase, de que el preesfuerzo es el triunfo de la razón. Entonces,
el preesforzado, el concreto convencional, como todos lo sabemos, lo hemos revisado, es buena compresión, pero mala tracción. Entonces, para sopesar este tipo de falla o déficit que tiene el concreto, le aplicamos acero, ¿no? para contrarrestar. Entonces, ¿cómo trabaja una losa de concreto convencional? Le aplicamos una fuerza, la losa sufre una ligera deflexión y comienza a ejercer fisuras en la parte inferior de la fibra, ¿no? ¿Qué es lo que hace el preesfuerzo? Es como, digamos, como ejemplificándolo de una forma convencional, decimos que el preesfuerzo es como precomprimir una pila de libros, ¿no? Presionar. Entonces, hemos visto que las tensiones del concreto, las tensiones que se generan a base del concreto, los refuerzos que proveen, ¿no? El tema de las deflexiones y resistencia a las tensiones, y el concreto aplica un preesfuerzo inicial, el postensado, perdón, aplica un preesfuerzo inicial al concreto, lo cual nos ayuda a contrarrestar este déficit. Entonces, si lo vemos de un modo representativo, lo que hace el preesfuerzo es inicialmente levantar la losa ligeramente y las cargas inicialmente generaban una deflexión, se contrarrestan, ¿no? Eso nos ayuda a controlar un poco las deflexiones y fisuramientos en la parte. O sea, estamos hablando de un diseño que no es fisurado. Entonces, el sistema postensado tiene una gran versatilidad en todo lo que es la aplicación hoy en día de todas las obras civiles, ¿no? Tanto edificaciones como puentes, silos en estructuras, estadios y pavimentos industriales. En esta oportunidad nos vamos a centrar un poco en lo que es edificaciones, ¿no? Porque es una amplia gama de lo que se puede hacer con el postensado. Entonces, ¿qué beneficios trae el postensado en lo que es edificaciones, ¿no? Nos provee mayores luces, losas planas, sin tantas vigas, que es prácticamente la idea, ¿no? de usar postensado en edificaciones, eliminar un poco las vigas, dejando las vigas esencialmente para solicitudes sísmicas, ¿no? Controla las deflexiones por el preesfuerzo que se realiza al inicio, por ende las fisuras. Losas más delgadas, en cierto modo, reduce también la altura de las edificaciones. Tenemos estructuras por ende más ligeras y, bueno, ahorran costos y construcciones más rápidas, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la altura, digamos, como este ejemplo gráfico, si estamos un concreto convencional en una edificación, digamos, de 10 pisos, entonces vamos a tener esas alturas hasta la línea punteada. Pero si usamos concreto postensado para las losas y modificamos esta condición, okay. Ya. Si usamos lo que es postensado, vamos a encontrar un gran cambio en lo que es la altura de la edificación, ¿no? Entonces, digamos que por cada 10 pisos nosotros ganamos un nivel, ¿no? Reduciendo el postensado. Esto es muy, muy beneficioso cuando estamos hablando de lo que es diseños, distritos, por ejemplo, que tienen limitaciones municipales con el tema de la altura. Si se puede trabajar con el proyecto, o digamos que el cliente quiere usar esta ganancia de altura y incluir un nivel más. Del mismo modo, si lo vemos desde la parte de excavaciones, al reducir también el tamaño de las losas, perdemos, en lo que es excavaciones, ¿no? O sea, a nivel de profundidad. Entonces, por ende, tenemos un ahorro en lo que es prácticamente un anillo, digamos,
en excavaciones que lo que hubiéramos tenido en un concreto convencional. Al ser también las estructuras las losas más delgadas, y por tener menos cuantía de acero, es más ligera. Entonces las cimentaciones varían considerablemente. Entonces, ¿qué soluciones encontramos en lo que es losas postensadas hoy en día? Tenemos un amplio abanico de soluciones, entre losas nervadas, losas planas, losas con capiteles, entre otras. Entonces, pero lo que comúnmente se utiliza para lo que es sótanos y oficinas y centros comerciales, hoy en día en el país, son esas cuatro, ¿no? Losas netamente planas, losas con pequeños capiteles, como los que están acá, losas con grandes capiteles o ábacos, y losas planas con banda. Entonces, más o menos, si hablamos de lo que es un ratio para predimensionar una losa de acuerdo al tamaño de las luces en la distancia entre columnas, entonces podemos decir que para una losa de 9 metros nos bota configuraciones de espesores hasta 30 centímetros, si consideramos unas cargas residenciales, ¿no? De oficinas. Si comparamos lo que son las losas postensadas con respecto a la losa de concreto armado, en esta gráfica podemos ver que las losas, de acuerdo a la luz que van a presentar en la solicitud de diseño, las losas de concreto armado y las convencionales, con las diferentes cargas para diseño, se asemejan mucho hasta los 8 metros, 9 metros más o menos. O sea, no hay mucha diferencia entre usar una losa de concreto armado, una losa postensada. Pero cuando ya comenzamos a partir de los 9 hasta los 12, 13, 14 y para adelante, vemos de que las losas de concreto armado pierden lo que es eficiencia en lo que es diseño, y depende mucho de las vigas, del sistema, usar vigas en el sistema, y bueno, se demuestra que hay demasiado espesor en ellas, ¿no? Que hace de que el proyecto ya se encarezca y en parte no sea del todo rentable, ¿no? Entonces, es muy conveniente usar postensado en lo que es edificaciones de grandes luces como estacionamientos, como oficinas, para tener mayor espacio entre ellas. Entonces, acá en el Perú, el postensado se ha usado más o menos desde el año 80, de los 80, y en edificaciones, recién el boom del postensado ha comenzado entre el 2011 y 2012. Comúnmente se usaba para puentes, el sistema postensado, y algunas edificaciones especiales, antes de que se ocurra este brote de edificaciones con losas postensadas. Entonces, nosotros prácticamente comenzamos acá a realizar el sistema en edificaciones justo cuando comenzaba todo este auge. Entonces, si hablamos de la versatilidad de las aplicaciones del postensado, después de haber revisado todo lo que en anteriores presentaciones, podemos describir el postensado para el cliente, para el arquitecto y para el calculista, como indica o sea, nos permite una inteligencia arquitectónica, nos permite ser más versátiles y generar estructuras un poco menos restrictivas o más asimétricas, ¿no? Oportunidades comerciales. El postensado permite generar un tema de diferentes usos, ¿no? Para el cliente, fundamentos sustentables, seguridad en la estructura, ¿no? El postensado es un sistema que se acondiciona muy bien a lo que es las solicitudes sísmicas en el país. Posibilidad de modificaciones futuras. Esto nos quiere decir de que el postensado se puede modificar, o sea, las losas postensadas pueden generar modificaciones en la estructura, pueden sopesar modificaciones en las estructuras, tales como aberturas tal vez, o incremento de cargas.
Y bueno, es una libertad para el implementador porque al ser losas planas, tenemos una mayor practicidad para las instalaciones colgantes, tal vez para oficinas o para sótanos. Entonces, en resumen, tiene una mayor popularidad hoy en día, postensado, en lo que es edificaciones. Acá unas fotos de lo que es proyectos que hemos nosotros entregados, de lo que es postensado. La parte inferior, por ejemplo, vemos el postensado, el uso, los acabados en oficina, o tenemos luces muy amplias y prácticamente el cielo raso está libre, sin vigas, sin nada, ideal para hacer las instalaciones colgantes en las oficinas. Igual en los sótanos. En los sótanos tenemos, nos bota configuraciones y soluciones muy acertadas para poder hacer las instalaciones también. Y con losas de espesores muy pequeños, muy esbeltas. O sea, tenemos losas, hemos llegado a hacer hasta losas de 16 centímetros para sótanos. Bueno, esto varía mucho de acuerdo a las condiciones de diseño y las consideraciones de carga, ¿no? Pero prácticamente es un sistema muy versátil. Entonces, el sistema postensado hoy en día en edificaciones se presenta en dos tipos, ¿no? El sistema no adherido, monotorón, y el sistema adherido multitorón. Nosotros hemos comenzado nuestras operaciones promocionando, por así decirlo, el sistema no adherido, porque era convencional trabajar en edificaciones antiguas, digamos, como el Jockey Plaza, han sido sistemas postensados con sistemas adheridos. Entonces nosotros hemos comenzado más o menos a implantar en los proyectos este sistema no adherido, que no era muy convencional, y hemos tenido bastante acogida. Perfecto. Entonces, el sistema multitorón del postensado prácticamente se representa con un sistema de un solo cable, un solo torón, que va envuelto en una chaqueta, un recubrimiento y engrasado para evitar tema de corrosión. Y todo va herméticamente sellado. El sistema adherido también es un sistema hermético y se presenta con estos componentes. Es un sistema que acopla ducto con desviación, el sistema de transmisión que es el anclaje vivo, el anclaje mismo para el tema del preesfuerzo y al final las cuñas de sujeción. Todo va embebido, ambos sistemas van embebidos dentro de la losa, y la diferencia entre uno y el otro, que este sistema, aparte de tener mucho más cantidad de torones, es un sistema inyectado. Esto quiere decir de que se adhiere a la losa, ¿no? Las ventajas las ventajas entre el sistema adherido y no adherido. El sistema adherido frente al no adherido presenta una gran cantidad de ventajas. Es por ello que nosotros lo usamos hoy en día en prácticamente todos nuestros proyectos, pero una de las ventajas más acertadas que hemos recibido en los feedback con los clientes es de que el sistema no adherido permite realizar modificaciones en las losas, ya que si recortamos un tendón, no perdemos la fuerza a lo largo de todo este sistema, ¿no? El tendón, al quedarse adherido a la losa, nos permite tener esa holgura, ¿no? Esa versatilidad, por así decirlo. Son materiales mucho más baratos, ¿no? Para hacer, acoplan mayor cantidad de tendones en un solo tramo, en una sola franja de la losa, por ende deja espacios más libres. Comúnmente estos sistemas se usan en diferentes partes del mundo, pero en Sudamérica se usa más el adherido, es un sistema más convencional, ¿no? En Estados Unidos se usa el no adherido, porque para ellos también es más versátil para las estructuras que tienen allá, ¿no? Entonces, si hablamos un poco de lo que es CCL, o sea, como operaciones en obra,
y como parte de lo que nosotros venimos realizando desde la etapa previa del proyecto, nuestro sistema se rige bajo el ciclo PDCA, y es un sistema que engloba tanto ingeniería, nosotros vemos el diseño a partir de acá, y brindamos soporte a los calculistas y a los clientes mismos. Estamos inmersos en lo que es los anteproyectos, apoyamos con todo lo que es las soluciones que nosotros lo que podamos soportar, y eso nos permite conocer bastante del proyecto. Entonces, ese es uno de los puntos claves que yo creo conveniente que debería tratarse, no solo para sistemas como el que nosotros brindamos, sino para todos los proyectos. Entonces, eso genera una integridad mayor en lo que es el postensado. Luego hablamos de que el sistema es versátil y certificado. Eso también nos permite ser un poco más competitivos y tener mayor confiabilidad, ¿no? En lo que es diferente, tanto proyectos privados como públicos. En obra brindamos un soporte de lo que es ingeniería, oficina técnica, operaciones, mi área de calidad y seguridad en obra siempre está dispuesto a brindar la ayuda. Y en obra, cuando ya entramos a ejecutar los proyectos, le damos constructibilidad al proyecto en sí. Intentamos crear una sinergia entre los involucrados del proyecto para poder lograr un proyecto exitoso, ¿no? Entonces, al unir todo esto, todas esas partes, en las cuales nos hemos abocado hoy en día, logramos un proyecto con buenas prácticas y un proyecto de calidad. El sistema de anclajes que nosotros brindamos está certificado por las normas europeas y son válidas prácticamente en todo el mundo, son normativas internacionales de certificación. Igual con el tema de los torones, que usamos hoy en día en los proyectos del sistema adherido, tienen todas sus certificaciones y nosotros hemos realizado un reconocimiento por la INACAL con respecto a estos productos. Igual con el tema de los ductos también que usamos, todo viene certificado y nosotros emitimos todos los documentos con nombre de las obras para cualquier tema de información documentaria o tema de inspecciones en obra, auditorías, ¿no? O sea, por ese lado nosotros estamos siempre a la par con lo que se solicita en los proyectos para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Eso es parte de nuestra propuesta hoy en día. Los equipos que el CCL con los que realiza las operaciones en obra son equipos netamente patentados por nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso nosotros emitimos también certificaciones para la operatividad de los equipos y el manómetro con el que realizamos otra operación que es tensado, el postensado, por así decirlo, el corazón del sistema, sí va acreditado por una entidad afianzada por la INACAL, ¿no? Entonces, el proceso constructivo de las losas adheridas son prácticamente 3 procesos que nosotros brindamos, pero el proceso intermedio entre la instalación y el tensado es el vaciado. Entonces, lo incluimos siempre en lo que es nuestra ruta de trabajo, en nuestra actividad de operaciones, vaciado porque es una de las condiciones muy importantes que creemos conveniente tener presente, ¿no? Entonces, todo esto parte desde lo que es el diseño, la entrega de los planos, ¿no? Entonces, los planos se representan de una forma amigable, por así decirlo, para el constructor, para que puedan entender más o menos, para que puedan tener la información clara, ¿no? Nosotros emitimos como parte de los planos de taller o plano de diseño, todo lo que es la instalación del sistema postensado y refuerzos adicionales pasivos que vayan a necesitar la losa, así como cualquier tipo de información competente al proceso constructivo
del sistema. Todo esto, toda esta operación en obra parte desde la etapa de llegada del material a obra, ¿no? Desde ese momento, específicamente desde que culminamos la parte de diseño e iniciamos la parte de ejecución, estamos muy atentos a cómo va almacenado nuestros materiales para evitar la mejor calidad de ellos al momento de instalarlo. Entonces, eso es muy importante, son cosas que yo recalco exhaustivamente en obra, cada vez que tenemos reuniones con todos los involucrados. Si hablamos de la parte de instalación del postensado, yo lo resumiría en estos puntos básicos, ¿no?, de lo que es la operación misma. Comenzamos con la colocación del encofrado, como cualquier sistema convencional, los refuerzos de la malla inferior, luego marcamos la ubicación de los tendones de acuerdo a los planos que se emiten, y colocamos los anclajes, bordes vivos, bordes muertos, los tendones, los colocamos de acuerdo al trazado que hemos realizado, los aceros de planos, de refuerzos, y posteriormente hacemos la liberación de los puntos de las alturas en la losa, ¿no? Acá más o menos puedo ejemplificar un sistema, prácticamente todo el conjunto de la ejecución de una losa, ¿no? Desde la etapa de colocación del encofrado, ¿no?, hasta la etapa de vaciado, cortando con franjas de construcción y el sistema listo para liberar en el siguiente sector, ¿no? Es una foto convencional de lo que vemos hoy en día en obras. Entonces, por mi parte, lo que es el tema de aseguramiento de la calidad, yo definiría que en la parte de instalación tenemos puntos positivos y puntos negativos que le van a sumar calidad al proyecto. Entonces, si vemos la imagen, la imagen que está en esta diapositiva, esto es una losa presentada, prácticamente lista para vaciar. Esta es la ubicación de un anclaje convencional. Y antes de llegar a eso, hay que tener muchas consideraciones en lo que es su proceso mismo de instalación. Como por ejemplo, algo que le suma un valor a esta etapa de instalación es anticipar la ubicación de los anclajes cuando lo ubicamos frente a los verticales, ya sea placas, columnas, para evitar un tema de congestión entre los aceros y evitar más que nada retrabajos cuando se coloquen los anclajes y la armadura ya esté prácticamente cerrada. También nosotros promovemos lo que es las buenas prácticas en lo que respecta a la parte del vaciado, ¿no? Solemos recomendar cerrar las cajas, ¿no?, para evitar que la parte del tensado, la parte de operación del tensado se retrase un poco. Lo que le resta valor a la instalación del sistema es encontrar estas condiciones en losa, ¿no? Si bien el sistema permite instalar tuberías de las otras especialidades convencionales, esta zona con alta densidad de tuberías, incluso en una losa de concreto armado, no se debería dar, ¿no? O sea, tenemos limitaciones en lo que es la norma con respecto a la cantidad de tubos que puede entrar en una sección. Entonces, eso prácticamente le resta calidad y le resta valor al entregable. Igual si es que nosotros no hacemos una buena liberación no se hace, perdón, un buen vaciado, llegamos a estas situaciones en las que no hay un buen control entre lo que es el recubrimiento, y ocurre este tipo de daños al tendón, lo cual se repercute en lo que es la operación de tensado. Para vigas es igual, tenemos también pros y contras. Para proyectos netamente de vigas postensadas, se cumple la misma condición para lo que suma valor, y para lo que resta valor, por ejemplo, es tener tuberías pasantes dentro de la losa que no hayan sido compatibilizadas dentro de la etapa de la preoperación constructiva, ¿no? Entonces, si no se compatibiliza bien todas las especialidades junto con los planos de estructuras,
y esa información no la tenemos muy clara, entonces vamos a tener losas presentadas y que tengan luego modificaciones, por así decirlo, de solicitudes de tuberías que deben pasar y no han sido bien mapeadas, ¿no? Este es un ejemplo más o menos de lo que estoy hablando para que se puedan hacer una idea. Obviamente esos tubos son netamente del encofrado, ¿no? Pero más o menos se capta la idea de ello. Entonces, en la etapa del vaciado al concreto, también nosotros estamos involucrados en lo que es la supervisión. O sea, si bien no es parte de nuestros alcances, nosotros estamos siempre coordinando para evitar de que durante esta etapa en particular se generen modificaciones en los tendones, ¿no? En las alturas ya liberadas. Entonces, si bien es como un soporte que nosotros brindamos, es netamente responsabilidad del contratista velar por esta integridad, tener tal cual como se libera la losa, mantener las condiciones. Si vemos de la parte positiva que le suma valor a esta etapa del vaciado de concreto, yo daría un personal hincapié en lo que es el curado en la losa, ¿no? O sea, nosotros debemos evitar de que las losas pierdan las condiciones en las que fueron diseñadas y se trabaje en una losa ideal, lo que muchas veces no ocurre en obra y es muy poco probable también porque son las condiciones que se dan, o sea, son las condiciones reales en obra. Pero podemos minimizar estas, estas variantes del diseño realizando un buen curado a la losa y evitando que éstas se fisuren. Por ejemplo, acá hay una losa que probablemente no ha sido curada o no está curada, que normalmente debería estar a los 7 días, con diferencia de un sistema de curado muy acertado, ¿no? Que permite de que haya mejores resultados de calidad. Y, por ejemplo, como hablé antes, si es que no se cierra las cajas de tensado, vamos a tener estas condiciones, ¿no? O no se cierran bien los accesos o no se encofran bien, vamos a tener estas condiciones en las que el concreto ha entrado al anclaje, entonces hay que hacer un picado y una corrección. O sea, digamos que estamos hablando de que vamos a hacer un retrabajo que no estaba previsto. Para lo que es la operación de tensado, prácticamente yo lo defino con estos puntos, que son los puntos cruciales, ¿no? Que todo comienza de la parte de que nos entregan la resistencia y la losa, ¿no? Según lo que especifica cada proyecto, liberamos los bordes de los accesos de tensado, habilitamos el punto de tensado de la losa y colocamos la cabeza de anclaje, colocamos la cuña de sujeción, que es el sistema primordial del, del cable, del tendón, perdón, y posteriormente aplicamos el preesfuerzo, ¿no? Mediante un sistema de gatas hidráulicas y obtenemos la elongación así de cada uno de los torones, ¿no? La cual es anotada. Posterior a ello, nosotros realizamos lo que es el corte, se realiza, perdón, el corte de las mechas en obra y se sella, ¿no? Para culminar con la última parte de la operación, que normalmente no forma parte de la ruta crítica, que es la operación inyectada, ¿no? En esta foto, por ejemplo, tengo una losa en proceso, en acción, del postensado. Entonces, ¿qué es lo que le suma valor y lo que nosotros aplicamos en obra? Es limpieza a los cables, ¿no? Puede ver acá, nosotros limpiamos las mechas para evitar cualquier tipo de déficit en la elongación y se mantenga dentro de las tolerancias que nuestro procedimiento indica. Pero también en obra nosotros necesitamos las buenas condiciones para poder realizar el tensado, ¿no? La operación de tensado. Entonces no es solo un trabajo netamente de parte nuestra para brindar los mejores resultados, entregar un producto de buena calidad, sino también necesitamos el apoyo en obra, ¿no? Y comúnmente esto lo trabajamos muy bien en lo que es la etapa previa al ingreso de la instalación, entonces aceleramos un poco más lo que es estas coordinaciones. Algo que le resta valor, por ejemplo, a la losa es no tener la resistencia correcta o
no tener la zona con los aceros suficientes, ¿no? Que no va a generar un tema de rotura prácticamente de la zona y por ende un proceso adicional de retrabajos para realizar la corrección debida, ¿no? También podemos encontrar temas de cangrejeras en la losa si no se hace un correcto vibrado. Entonces, todos esos son puntos que suman y restan a las dos operaciones críticas, que es la instalación y el tensado. Una vez que nosotros realizamos el tensado, ¿no? Como la condición, el espíritu prácticamente del sistema en edificaciones nos permite desencofrar la losa y reapuntalar el sistema una vez de que se ha tensado la losa. Entonces, caemos en esta configuración recomendada que nosotros damos, que debe ser revisada en conjunto con los especialistas, tanto de encofrado como el constructor, ¿no? Para determinar cuál es la mejor densidad de anclajes, perdón, de puntales que debe tener cada nivel. Nosotros recomendamos siempre tener 3 niveles apuntalados fuera del nivel superior que está siendo vaciado, ¿no? Siempre el cuarto nivel prácticamente es un nivel recomendado, referencial, ¿no? De acuerdo a la solicitud del proyecto, ¿no? Cada proyecto tiene sus propias especificaciones, entonces debemos respetar mucho. Entonces, nosotros, ese es, digamos, el esquema idóneo, ¿no? Nosotros mandamos. El último proceso para culminar el sistema adherido en losas es el inyectado de los ductos. Entonces, este sistema usualmente se trabaja prácticamente cuando ya tenemos varios niveles tensados y se liberan los niveles de puntales, ¿no? Para tener una mejor trabajabilidad dentro. Entonces, antes del proceso se purgan los ductos, se inyecta con una mezcla, ratio agua-cemento de 0,45 y una resistencia mínima de 350 megapascales, ¿no? 335 megapascales, perdón. Los ductos se inyectan con esta lechada y nos aseguramos de que todo el ducto esté completamente relleno de esta mezcla, ¿no? Como última parte, se sacan los moldes de cubo, ya coordinados con el contratista, para realizar la prueba de resistencia del. Entonces, ya más o menos llegando a la parte de los proyectos que hemos desarrollado en el Perú, ese es uno de los proyectos, por ejemplo, que aún está en ejecución. Ya hemos culminado la Torre A, es el proyecto de Oficinas More. Es un proyecto en realidad es uno de los proyectos que tiene mayor, o sea, es estéticamente muy atractivo y es como, digamos, mostramos este proyecto y parecería que no estamos viendo algo acá en el país, ¿no? Pero estamos llegando hasta esos parámetros de producción. Entonces, este proyecto constaba de 2 torres, prácticamente ambos son de 25 pisos de postensado, ¿no? O actualmente se adicionó a una torre más nivel, que es la torre que está en construcción, que es la B. Entonces, un poco para comentarles de este proyecto, esta es la etapa de la ejecución de la torre A. Si vemos, es un proyecto de 11 sótanos, 25 pisos, como le indiqué, y acá podemos ejemplificar claramente todo lo que hemos visto con respecto a la versatilidad del proceso constructivo del postensado, ¿no? Con la construcción de la torre en ejecución y prácticamente todos los niveles de abajo en la etapa de culminación, ¿no? Ese proyecto en particular, es uno de los proyectos que me gusta mostrar en las presentaciones porque logramos un cometido ideal junto con el constructor, que era botar prácticamente un nivel, 1.25 niveles por semana. Entonces lográbamos, esto se logró con la ayuda de una buena sectorización e independencia en los sectores. Se hizo una independencia entre el sector 1 y el sector 2,
y los otros 3 sectores restantes. Eso le permitía al contratista poder subir esta parte sin haber culminado incluso, ¿no? Acá esta foto lo representa muy bien, cómo están subiendo el nivel, el otro frente, mientras se concluye este nivel. Entonces, tenía la particularidad de poder afianzar bastante lo que es el tema de la aceleración de construcción en obra, ¿no? Y el proyecto, bueno, como todo proyecto que hoy en día se requiere por este tema que hemos sufrido de la pandemia, contaba con una cantidad limitada de colaboradores. Entonces, cuando se retomen las construcciones de la Torre B, entonces vamos a estar prestos a cumplir con todas las solicitudes que hoy en día se quiere dar, ¿no? Otro proyecto en particular que realizamos es un multifamiliar reducto en los sótanos. Este proyecto tenía una estructura, un área, por así decirlo, atípica, y que en coordinaciones previas con con el contratista, logramos realizar una secuencia de vaciados muy beneficiosa para ellos, a fin de optimizar el producto. Entonces, prácticamente vemos acá cuáles son la distribución de los tendones en la losa y cómo fueron sectorizados los frentes de trabajo y cuántos subsectores tenían cada uno. Entonces, igual que el otro proyecto anterior, teníamos una franja que dividía cada uno y permitía subir un nivel mientras se culminaba el otro, ¿no? Si en algún momento tenía retraso ese nivel por un tema de modificaciones, entonces no había problema con cumplir el tren de actividades que se había programado. Entonces, en particular, para este tipo de proyectos, ¿no? Que son proyectos de grandes áreas y son proyectos de grandes frentes de trabajo, hoy en día, por así decirlo, una tecnología muy, muy acertada para usarse en ese momento, hubiera sido, digamos, en los 2 últimos sectores, que eran los sectores de dependencia del tensado, ¿no? Para poder rotar el sistema, poder desencofrar y rotar, hubiera sido ideal usar algún tipo de sensor, digamos, ¿no? Que hoy en día se está usando para lo que es la determinación en tiempo real del concreto. Entonces, con eso teníamos prácticamente los resultados de la madurez del concreto en etapas tempranas y por ende se hubiera podido realizar el tensado, ¿no? Antes de que se ejecute el tema de las probetas. Entonces, esas cosas son pequeñas inclusiones que le suman valor a los proyectos, ¿no? A veces uno no lo ve y son puntos muy acertados. Otro proyecto en particular que realizamos y con una configuración, una geometría un poco más típica, es el proyecto de oficina Torre Prado, ¿no? Este proyecto lo realizamos igual, 9 sótanos y 27 pisos de puro postensado, y prácticamente es como lo mostramos acá. Ese es el proceso en tiempo real de la construcción, ¿no? Vemos que no hay muchas personas en la obra, eso es lo versátil del sistema postensado, nos permite tener una menor cantidad de trabajadores porque en realidad hay menos acero, ¿no? Este proyecto no tenía malla superior, entonces simplemente con los aceros típicos, los apoyos y la malla inferior, las cuadrillas de acero se disminuían bastante, ¿no? Entonces, al proporcionarle también un tema de sectorización, por decirlo, independencia entre los sectores, les permitía poder entregar prácticamente 1.25 igual niveles por semana. Claro que tiene una menor área, y pudo implementar un sistema de encofrado autotrepante, ¿no? Para poder avanzar, porque en cierto modo el núcleo era independiente de cualquier otro sistema, ¿no? Perdón, de cualquier área de la losa. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos estado viendo y ya entrando a la cuarta parte de este webinar, si hablamos de la etapa de diseño,
de postensado. Estas son las frases que nos resumirían lo versátil y lo que puede proponer el sistema, ¿no? Luces más largas, nos puede proponer reducir los peraltes, ¿no? Con losas más estéticamente acomodadas, nos permite disminuir las deflexiones a corto y largo plazo, y en experiencia acá en el Perú hemos realizado volados de hasta 8.5 metros, ¿no? Con banda de 45, por ejemplo, como el proyecto de Lima Central Tower, un proyecto que desarrollamos hace unos años, que justo tenía una configuración particular, ¿no? Son prácticamente diseños imposibles, hubiera sido imposible hacerlo con las dimensiones que se realizaron, cada una losa de concreto armado. Y en la parte, por ejemplo, del extranjero, hemos desarrollado nosotros proyectos de hasta 12.2 metros de luz, ¿no? Losas relativamente gruesas en algunos, pero prácticamente soluciones muy, muy impresionantes, ¿no? Si vemos de la parte presupuestos, un proyecto en postensado les permite bajar el ratio de acero y dejarlo entre 10 y 13 kilos por metro cuadrado, ¿no? La reducción es importante si lo vemos de ese aspecto. Más o menos, digamos, estamos hablando de que un proyecto en postensado le suma al proyecto, le suma costos al proyecto entre 40 y 75 soles por metro cuadrado, que es losa, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Pero si eso lo reflejamos en todos los ahorros que se pueden ver a lo largo de la etapa de presupuesto del proyecto, fácilmente eso se compensa. Prácticamente estamos hablando de entre 15 a 18% de ahorros en los costos generales, ¿no? En particular en este proyecto Panorama Plaza Negocios, que hicimos también hace un año, fue un proyecto puramente de 19 pisos de postensado para ambas torres y 8 sótanos. Entonces, cuando se hizo un cálculo de los ahorros de este proyecto, pudimos sacar más o menos una referencia en este margen de proyectos, ¿no? Porque son proyectos enormes en los que se puede apreciar esta información con claridad. Entonces, para este proyecto en particular, nosotros hemos votado hasta 900 metros cuadrados por día por ambas torres, y le hemos dado constructibilidad al proyecto desde la etapa de presupuesto. Si hablamos de la etapa de construcción, como lo hemos mencionado prácticamente en los beneficios del sistema, nos permite aminorar el tema de lo que es el desencofrado. Nos permite también ahorros en ese aspecto, no solo de concreto, sino también de todo, del alquiler del encofrado, digamos, ¿no? Porque podrían solo trabajar con 4 niveles y rotarlo prácticamente para todo el proyecto, si es que ya tenemos un frente determinado, como lo hicimos en el proyecto More, y simplemente ya teníamos un frente idealizado, ¿no? de trabajo. Entonces, se recupera el encofrado aproximadamente en 3 días, dependiendo de la resistencia de concreto con el que se haya diseñado, y bueno, le permite versatilidad, como hemos visto en los 3 proyectos que he presentado, para el tema de independencia. En resumen, esto nos ofrece mayores flujos en las operaciones. Y en la parte última de la operación puesta ya para el edificio, este sistema nos permite ser versátil con el tema de cambios en las losas, ¿no? Digamos, para losas de oficinas, comúnmente hemos tenido requerimientos que nos pide realizar una abertura para escaleras para unir 2 oficinas o hasta 3 oficinas. Entonces, el sistema adherido nos da esta ventaja porque no perdemos la fuerza en todo el tendón, fácilmente se puede realizar estas modificaciones en oficinas, o en todo caso hay una solicitud de incremento de cargas, digamos, fue diseñada para oficinas y ahora quiere usarse, no sé, digamos, para gimnasios o para otro uso, ¿no? Entonces, simplemente para poder sopesar esos cambios, solo se requiere un reforzamiento simple y estético
la losa, ¿no? Lo que normalmente representamos como lo que es postensado externo y fibra de carbono. O sea, son soluciones de reforzamiento en realidad que no implican mayor intervención a la losa y son muy acertados para este tipo de cambios, ¿no? Que se solicitan en las losas postpensadas adheridas. Entonces, ya para concluir un poco y entrando al tema de la reflexión, que es la última parte, digamos, los procesos operativos del producto final para entregar, que es en este caso la losa, implica una serie de subprocesos y una serie de información de entrada y para votar para votar este producto final. Entonces, dentro de esos procesos operativos que nosotros muy bien conocemos ya, todo lo que es el sistema constructivo, es importante mencionar que tenemos procesos de apoyo también. ¿A qué le llamamos procesos de apoyo? Son los recursos, las habilidades, el talento, ¿no? La mano de obra, por así decirlo, ¿no? El staff de involucrados en el proyecto, que le suman valor a este proceso operativo para entregar un buen producto. Y esto vendría a ser el soporte de continuidad de flujo, ¿no? O sea, esto prácticamente es como que es el recurso más valioso que tenemos en la parte de procesos operativos y que se debe tener mucho en cuenta. Y aparte de eso también tenemos los procesos estratégicos. Estos procesos estratégicos son las directrices, las normas, los procedimientos, las buenas prácticas, todas las certificaciones, las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Todo lo que nosotros trabajamos conjunto con el cliente para lograr los mejores resultados, ¿no? Entonces, estas serían las reglas del juego para el flujo, ¿no? Para votar el proceso operativo y votar las cosas en un menor tiempo. Entonces, un poco viendo este tema y haciendo una pausa, no importa si tu proyecto tú lo cambias a postensado para poder ganar, para poder aprovechar un poco sus ventajas, ¿no? También debes entender cómo se realiza este proyecto. Debemos tener todas las cosas claras, debemos tener todo idealizado desde la parte del anteproyecto para poder llegar a la parte operativa y poder votar buenos resultados, ¿no? Entonces, si bien nosotros podemos brindarle un soporte a las soluciones, esto va de la mano también con digamos, este universo, este gobierno de proceso, de gestión de proceso que se le llama. Como última parte, este método Scamper es muy conocido en lo que es lo que se usa para crear nuevos productos. Es como es un método para creativos, para sacar un producto nuevo o un tema de marketing. Entonces, las herramientas que nos provee este método es muy acertado tenerlo en cuenta para comenzar a trabajarlo desde las etapas tempranas del proyecto, ¿no? Es prácticamente las siglas nos hablan sobre lo que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar las ideas, ¿no? Como parte final. Entonces, si bien esto se usa en otros rubros, pues, yo lo veo muy acertado verlo, usarlo, aplicarlo, por así decirlo, desde la etapa de planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque si realizamos realizamos esta metodología, que a veces puede sonar un poco, no puede ser parte de las gestiones cotidianas que nosotros conocemos, ¿no? Que como resultado, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener lo que es, digamos, ¿no? Un proyecto más integrado, ¿no? Un proyecto que se pueda adaptar desde antes de la operación de ejecución a las condiciones que pueden surgir durante el proyecto. Podemos tener sistemas un poco más beneficiosos, ¿no? Para lo que es el proceso constructivo. Podemos tener estándares de calidad para lo que es, digamos, netamente lo que es la resistencia del concreto, ¿no?
sea, no hay nuevas técnicas que se puedan aplicar para aprovechar muy bien esas nuevas, estos nuevos instrumentos por ahí, que por así decirlo, que se usan hoy en día fuera del país. Y por último, el diseño, ¿no? Un diseño que cumpla tanto, que sea beneficio tanto para el cliente como para el constructor. Y ya para cerrar esta presentación, siempre este cuadro lo he manejado ahora último que hemos estado haciendo las reuniones con nuestros clientes, lo que es el área de calidad, ¿no? Yo le llamo este cuadro, o bueno, a esta parte, el costo de la calidad, más o menos representa la ley de los 5 de CIR, que nos dice de que todo gasto adicional o todo costo que se realice en la etapa de diseño, si lo ejemplificamos como un valor de $1, digamos, te va a costar 1, ¿no? Pero cuando estos temas lo obvias y entras en la parte de ejecución, este valor va a incrementar hasta $5. Y si lo vemos de la parte de mantenimiento preventivo, esto va a ser $25. Y bueno, si lo vemos en la parte correctiva del mantenimiento ya de la edificación, el costo va incrementando. Entonces es muy acertado y los invito, ¿no?, a reflexionar sobre esto para que consideren a veces considerar un costo mayor en la etapa de diseño, en la etapa de proyecto. Tú lo ves un poco como que no va a ser tan rentable, ¿no? Pero si lo entiendes, si lo conoces, si todo parte de un entendimiento correcto del proyecto, si las personas se empapan y conocen su proyecto, entonces cuando lleguemos a la etapa de ejecución, prácticamente vamos a avanzar como se tiene planeado y no vamos a tener ningún tipo de obstrucciones que puedan determinar. Entonces, gastar en la etapa de diseño es muy rentable a hacerlo en la etapa de ejecución y posteriormente en la etapa de operación del edificio, ¿no? Entonces, con esto concluiría este webinar. Para cualquier solución que podamos brindarle, cualquier apoyo, cualquier tema que necesiten, les dejo mis datos. Estamos prestos a prestar cualquier tipo de servicio, de información. Y bueno, los invito a revisarnos también, a seguirnos en redes sociales para ver todos los proyectos que vamos desarrollando hoy en día. Les agradezco este tiempo que me han brindado, este pequeño espacio para compartir un poco del sistema postsensado a los amigos de Constructivo y Construproducto, ¿no? Gracias. Me dice que tenemos unas preguntas. A ver, para el sistema me dice las preguntas. Ya, a ver, vamos a ver las preguntas que nos han mandado. Se dice, gracias por la respuesta. Para un sistema de vigas y losas, ¿con qué sistema se logra más longitud entre luces de vigas y losas? Un sistema de losas pretensadas, un sistema de losas pretensadas. ¿Y hasta cuánto metro de luz se puede alcanzar en cada sistema? En realidad es variado, ¿no? O sea, como lo puse, el sistema pretensado, ¿no? Que es una práctica antes de la construcción, o sea, no es un sistema de aplicación del refuerzo in situ, maneja prácticamente los mismos criterios. Entonces, es igual, ¿no? O sea, normalmente los sistemas prefabricados, pretensados de vigas, se utilizan en vigas. Y los sistemas convencionales, a lo que han tenido bastante acogida hoy en día en las edificaciones, se han usado en losas, es el sistema adherido, ¿no? Pero ambos sistemas, tanto pretensado como extensado, en realidad tienen lo mismo.
¿Cuántas luces? Eso depende de las solicitudes de diseño de cada. Ya, dice, respecto al sistema tradicional de vigas y losa de concreto armado, ¿en qué porcentaje el sistema postalizado reduce el plazo de ejecución y costos de la estructura? Más o menos en ese proyecto en particular, Panorama Plaza Negocios, que fue un proyecto muy grande que tuvimos, sacamos el ratio de entre 15 a 18% en ahorro global, ¿no? O sea, si lo vemos desde el ahorro de concreto, ¿no? El ahorro de acero y el ahorro de encofrado, y por así decirlo también la entrega, ¿no? De los tiempos de obra, o sea, tuvimos unos porcentajes entre ese margen, ¿no? Claro que esto depende mucho de la forma en la que tú quieras ver tu proyecto, ¿no? Como decía en la última parte, si es que ustedes conocen su proyecto desde la etapa de presupuesto, entonces pueden tomar decisiones asertivas para usar un sistema novedoso, un sistema convencional, dependiendo cuánto le va a incrementar o disminuir, por así decirlo, el valor del costo final, ¿no? Hay otro. A ver, acá dice, el sistema de edificaciones y puentes, con el sistema postensado, ¿hasta cuántos metros de luz, de losa se puede lograr? En particular, como le había comentado, acá hemos usado hasta 9.8 o 10 metros de luces, ¿no? En proyectos así de configuraciones atípicas. En el extranjero hemos dado soluciones un poco mayores, ¿no? Hasta 13 metros o 12.2. Entonces, varía mucho en realidad, ¿no? Cuando tu proyecto en realidad se queda limitado con una solución convencional de concreto armado, el postensado ayuda mucho, pero dependiendo mucho los requerimientos técnicos del proyecto, puede requerir o no requerir vigas, o puede eliminar las vigas y volverse completamente plana. Entonces eso es un estudio previo que realizamos al proyecto y mandamos las predimensiones y un costo aproximado por metro cuadrado para que se evalúen. A ver, acá dice Jacqueline Benavente, Jacqueline, ¿cuánto es la fuerza que se da a cada cable en el tensado? Lo que la norma nos dice es de que nosotros debemos aplicar el 80% de la capacidad última del cable, ¿no? Entonces, esa es nuestra limitante. En términos así, hablando a grosso modo, digamos que cada cable soporta cerca de 15 toneladas como fuerza de diseño, perdón. Pero como fuerza de tensado es el 80% de la capacidad última. Estamos hablando de que nuestros cables se tensan a 209 kilonewton como máximo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, espero que la idea de este webinar haya sido clara. Igual, cualquier cosa estamos prestos a poder conversar con ustedes, a poder estudiar un poco su proyecto, a brindarle nuestro soporte y las soluciones. Y bueno, el sistema postensado en el mundo tiene un amplio recorrido. Se puede usar para N tipo de estructuras. Ahorita acá estamos realizando proyectos más convencionales de lo que es vigas para obras civiles y losas, ¿no? Que es prácticamente el boom ahorita del postensado. Eh,
sería muy enriquecedor ver otras formas de usar el postensado como el reforzamiento o, o usar el postensado para otro tipo de obras civiles, digamos, abarcar un poco más esta información. Espero que en algún momento se dé la oportunidad de parte de mi área o de parte del área operaciones de la familia SSL, podamos brindar algún tipo de información adicional, ¿no? Para seguir incrementando este boom del postensado que hoy en día tiene bastante aceptación. Una vez más agradezco a los amigos de Constructivo y de Constructproductos por este espacio y espero vernos en otra próxima oportunidad. Gracias a todos ustedes por haber asistido a esta pequeña charla. Hasta la próxima.